Goniometría y chequeo muscular por Natalia Sasso Barahona. Miembro superior. Goniometría de flexión de hombro. El rango articular de AOS 180 y de AMA 150. El fulcro se coloca en el tubérculo mayor del húmero, el brazo proximal paralelo a la línea axilar media del tórax y el brazo distal a la línea media lateral del húmero. Chequeo muscular, flexión de hombro. Grado 5, el paciente mantiene la posición final de 90 grados contra la resistencia máxima. En grado 4, el paciente mantiene la posición final contra una resistencia intensa o moderada o mínima. En grado 3, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento de la prueba, que es 90, pero no soporta resistencia. En grado 2, el paciente consigue una amplitud de movimiento parcial porque se hace contra la gravedad. En grado 1, el terapeuta siente o ve actividad contráctil en el deltoides anterior, pero no hay movimiento. Mientras que en grado 0 o nulo no hay actividad contráctil. Goniometría extensión de hombro. El rango articular AOS 60 y AMA 20. El fulcro sobre la porción lateral del tubérculo mayor del húmero, el brazo proximal paralelo a la línea axilar media del tórax y el brazo distal en la línea media lateral del húmero. Chequeo muscular extensión de hombro. En grado 5, el paciente consigue toda la amplitud del movimiento disponible y soporta la resistencia máxima. En grado 4, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento pero cede contra la resistencia firme. En grado 3, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento sin resistencia manual. En grado 2, el paciente consigue una amplitud de movimiento parcial, pues es a favor de la gravedad. En grado 1, actividad contráctil palpable en cualquiera de los músculos participantes, pero sin movimiento del hombro. Y en grado 0, sin respuesta contráctil en los músculos participantes. Goniometría, abducción de hombro. Los rangos articulares desde AOS 180. El fulcro, porción anterior de la apófisis del acromion, brazo proximal paralelo a la línea media de la porción anterior del esternón, y el brazo distal, línea media lateral del húmero. Chequeo, abducción de hombro. En grado 5, el paciente mantiene la posición final de prueba contra la resistencia máxima en sentido descendente. En grado 4, el paciente mantiene la posición final de prueba contra una resistencia de firme o moderada en sentido descendente. En grado 3, el paciente consigue la amplitud de movimiento hasta 90 sin resistencia manual. En grado 2, el paciente consigue una amplitud de movimiento parcial en la prueba sentada y toda la amplitud de movimiento en la prueba en decúbito supino. En grado 1, hay contracción palpable o visible del deltoide sin movimiento. Y grado 0, sin actividad contráctil. Goniometría, aducción de hombro. Este movimiento se produce en el plano frontal en torno al eje anterior-posterior. La amplitud de aducción no es una medida frecuente, ya que representa el regreso de la posición neutral o cero desde la abducción máxima.
pero sí podemos realizar una goniometría, la cual no tiene un rango estipulado. Chequeo muscular aducción de hombro. En grado 5, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento y soporta la resistencia máxima. En grado 4, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento y soporta una resistencia de intensa a moderada, pero el músculo muestra cierta cesión al final de la amplitud del movimiento. En grado 3, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento en las 3 pruebas sin más resistencia que el peso de la extremidad. En grado 2, el paciente realiza la abducción horizontal del hombro en la amplitud de movimiento disponible con el peso de la extremidad superior soportado por la terapeuta o apoyo de la camilla. En grado 1, actividad contráctil palpable y en grado 0, sin actividad contráctil. Goniometría de rotación externa. El rango articular es de 90 en AOS y en AMA 90 también. El fulcro sobre la apófisis del olecranon, brazo proximal paralelo o bien perpendicular al suelo, brazo distal en el cúbito utilizando el olecranon y la apófisis estiloides cubital como punto anatómico de referencia. Chequeo de rotación externa del hombro. En grado 5, el paciente consigue la amplitud de movimiento disponible y la mantiene firme contra la resistencia. En grado 4, el paciente consigue la amplitud de movimiento disponible, pero al final del músculo cede o claudica, con una resistencia mínima. En grado 3, el paciente consigue la amplitud de movimiento disponible, pero no soporta la resistencia manual. En grado 2, el paciente realiza la amplitud de movimiento disponible en esta posición sin efecto de la gravedad. Y en grado 1, al palpar cualquiera de los dos músculos se detecta actividad contráctil pero sin movimiento, mientras que en grado 0 sin actividad palpable ni visible. Goniometría rotación interna de hombro. AOS 70, AMA 90 en su rango articular. El fulcro sobre la apófisis del olecranon, el brazo proximal paralelo o bien perpendicular al suelo, el brazo distal en el cúbito utilizando el olecranon y la apófisis estiloides cubital como punto anatómico de referencia. Chequeo muscular rotación interna. En grado 5, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento disponible y la mantiene con firmeza contra una resistencia intensa. En grado 4, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento disponible, pero existe una sensación de debilidad contra una resistencia intensa o mínima. En grado 3, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento disponible sin una resistencia manual. En grado 2, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento disponible a favor de la gravedad. En grado 1 se encuentra una contracción palpable, mientras que en grado 0 sin contracción palpable. Goniometría flexión de codo. Su amplitud articular es de 150 AOS, 140 AMA. El fulcro en el epicóndilo lateral del húmero, el brazo proximal línea media lateral del húmero y el brazo distal línea media lateral del radio. Chequeo muscular flexión de codo. En el grado 5 el paciente realiza la amplitud de movimiento disponible y la mantiene con firmeza contra la resistencia máxima. En grado 4 el paciente realiza la amplitud de movimiento disponible contra una resistencia de intensa o moderada, pero es posible que el punto final no sea firme.
Mientras que en el grado 3, el paciente realiza la amplitud de movimiento disponible en todas las posiciones del antebrazo sin resistencia manual. En grado 2, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento en cada uno de los músculos sobre los que se realiza la prueba, pero a favor de la gravedad. En grado 1, el terapeuta puede palpar una respuesta contráctil en cada uno de los 3 músculos o los que se asignen en grado del vestigio de la actividad, y en grado 0, sin actividad contráctil palpable. Goniometría extensión de codo. La posición del paciente para la prueba son las mismas que se utilizan para medir la amplitud de flexión de codo. Sin embargo, no hay un rango articular definido para este movimiento. Chequeo extensión de codo. En grado 5, el paciente realiza la amplitud de movimiento disponible y mantiene con firmeza contra la resistencia máxima. En grado 4, el paciente realiza la amplitud de movimiento disponible contra una resistencia intensa, pero cede la resistencia al final de la amplitud del movimiento. Y en grado 3, el paciente realiza la amplitud de movimiento disponible sin resistencia manual. En grado 2, el paciente realiza la amplitud de movimiento disponible en ausencia de la gravedad. En grado 1, el terapeuta puede sentir tensión en el tendón del tríceps justo proximal del olecranon. Y en grado 0, sin signos de actividad muscular. Goniometría pronación del antebrazo. El rango articular es de AOS 80 a AMA 80. El fulcro sobre la posición lateral y proximal respecto de la apófisis estiloides del cúbito. El brazo proximal paralelo a la línea media anterior del húmero. Y el brazo distal a lo largo de la cara dorsal del antebrazo. Chequeo pronación del antebrazo. En grado 5, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento disponible y la mantiene contra la resistencia máxima. En grado 4, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento disponible contra una resistencia de intensa o moderada. En grado 3, el paciente realiza la amplitud de movimiento disponible sin resistencia. En grado 2, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento que muestra la amplitud de movimiento sí a favor de la gravedad. En grado 1, hay actividad contráctil visible o palpable sin movimiento de la parte y grado 0 sin actividad contráctil. Goniometría supinación del antebrazo. Su rango articular AAOS-AMA es 80 y fulcro posición lateral proximal respecto al de la apófisis estiloides del cúbito, brazo proximal paralelo a la línea media anterior del húmero y brazo distal a lo largo de la cara ventral del antebrazo. Chequeo supinación del antebrazo. En grado 5, el paciente consigue toda la amplitud del movimiento disponible contra la resistencia y mantiene contra la resistencia máxima. En grado 4, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento contra una resistencia intensa o moderada. En grado 3, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento disponible sin resistencia. En grado 2, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento a favor de la gravedad. En grado 1, ligera actividad contráctil pero sin movimiento de la extremidad superior. Y en grado 0, sin actividad contráctil. Goniometría flexión de muñeca. El rango articular AMA es de 60. El fulcro sobre la porción lateral de la muñeca, sobre el hueso piramidal, el brazo proximal línea media lateral del cúbito y el brazo distal línea media lateral del quinto metacarpiano.
Chequeo muscular, flexión de muñeca. En grado 5, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento disponible de la flexión y mantiene la resistencia máxima. En grado 4, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento disponible y mantiene contra una resistencia de intensa o moderada. En grado 3, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento disponible sin resistencia. En grado 2, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento disponible de flexión de muñeca a favor de la gravedad. Y en grado 1, uno o ambos tendones pueden tener actividad contráctil visible o palpable, pero la parte no se mueve. Y en grado 0, sin actividad contráctil. Goniometría, extensión de muñeca. El rango articular AMA es de 60, el fulcro porción lateral de la muñeca sobre el hueso piramidal, el brazo proximal alinear con la línea media lateral del cúbito, el brazo distal línea media lateral del quinto metacarpiano. Chequeo muscular, extensión de muñeca. En grado 5, el paciente consigue la extensión completa de la muñeca con resistencia máxima. En grado 4, el paciente consigue la extensión completa con una resistencia mínima. En grado 3, el paciente consigue la amplitud de movimiento completa sin resistencia en la prueba sobre los 3 músculos. En grado 2, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento con la gravedad eliminada. En grado 1, para cualquier músculo hay actividad contráctil visible o palpable, pero sin movimiento de la muñeca. Y en grado 0, sin actividad contráctil. Goniometría, desviación radial de la muñeca. El rango articular de AMA es de 20, el fulcro sobre la porción dorsal de la muñeca, el brazo proximal alinear con la línea media dorsal del antebrazo y el brazo distal alinear con la línea media dorsal del tercer metacarpiano. Goniometría, desviación cubital de la muñeca. El rango es AMA 30, el fulcro sobre la porción dorsal de la muñeca sobre el hueso grande, el brazo proximal alinear con la línea media dorsal del antebrazo y el brazo distal alinear con la línea media dorsal del tercer metacarpiano. Goniometría, flexión MCF, dedos de la mano. La amplitud articular AAOS y AMA es de 90 grados, el fulcro sobre la porción dorsal de la articulación MCF, el brazo proximal sobre la línea media dorsal del hueso metacarpiano y el brazo distal sobre la línea media dorsal de la falange proximal. Chequeo muscular, flexión MCF de los dedos. Grado 5, el paciente realiza al mismo tiempo la flexión de la articulación MCF y la extensión de los dedos y las mantiene contra la resistencia máxima. Grado 4, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento contra la resistencia moderada. En grado 3, el paciente realiza ambos movimientos de manera apropiada y simultáneamente sin resistencia alguna. En grado 2, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento en posición a favor de la gravedad. En grado 1, no es posible palpar los interóseos ni los lumbricales, excepto en las manos en las que existe un marcado atrofia. Y en grado 0, ausencia del movimiento que se asignará un grado 0. Goniometría, flexión IFP de los dedos. Su rango articular de AAOS y AMA es de 100. El fulcro sobre la porción dorsal de la articulación IFP, el brazo proximal alinear sobre la línea media dorsal de la falange proximal y el brazo distal alinear sobre la línea media dorsal de la falange media. Chequeo muscular IFP de los dedos de la mano. El grado 5, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento y mantiene contra la resistencia digital máxima. El grado 4, el paciente consigue toda la amplitud de movimiento contra una resistencia moderada. Y en grado 3, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento sin resistencia.
En grado 2, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento a favor de la gravedad. Y en grado 1, actividad contráctil visible o palpable que puede acompañarse o no de una oscilación de movimiento. Mientras que en grado 0, sin actividad contráctil. Goniometría IFD de los dedos de la mano. El rango articular AOS es de 90 y AMA 70. El fulcro sobre la porción dorsal de la articulación IFD, el brazo proximal alinear sobre la línea media dorsal de la falange media y el brazo distal alinear sobre la línea media dorsal de la falange distal. Chequeo muscular, flexión IFD de los dedos de la mano. En grado 5, el paciente consigue toda la amplitud del movimiento contra la resistencia máxima valorada con la precaución. Grado 4, el paciente consigue la amplitud de movimiento máxima contra cierta resistencia. Mientras que en grado 3, el paciente realiza la amplitud de movimiento disponible con ninguna resistencia. En grado 2, el paciente realiza el movimiento a favor de la gravedad. Y en grado 1, una palpación en el músculo, mientras que en grado 0 no existe algún movimiento. Coniometría extensión MCF de los dedos de la mano. El rango articular A más de 20 a AOS 45. El fulcro sobre la porción palmar de la articulación MCF, el brazo proximal alinear sobre la línea media dorsal del hueso metacarpiano y el brazo distal alinear sobre la línea media palmar de la falange proximal. Chequeo muscular extensión MCF de los dedos de la mano. En grado 5, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento de extensión activa con un grado adecuado de intensidad resistencia. En grado 4, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento activa con cierta resistencia. Y en grado 3, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento activa sin alguna resistencia. En grado 2, el paciente realiza toda la amplitud de movimiento a favor de la gravedad. En grado 1 les observa actividad del tendón pero sin movimiento articular, donde podamos llegar a palpar, y en grado 0 sin actividad contráctil. Goniometría extensión IFP de los dedos, AAOS 0, A más 0. El fulcro sobre la porción dorsal de la articulación IFP, brazo proximal alinear sobre la línea media dorsal de la falange proximal y el brazo distal alinear sobre la línea media dorsal de la falange media. Goniometría extensión IFD de dedos de la mano. El rango articular AAOS 0, A más 0. El fulcro sobre la porción dorsal de la articulación IFD, brazo proximal alinear sobre la línea media dorsal de la falange media y el brazo distal alinear sobre la línea media dorsal de la falange distal. Goniometría abducción del pulgar. No existe valores establecidos, pero el fulcro sobre la porción dorsal de la articulación metatarsofalángica, el brazo proximal alinear sobre la línea media dorsal del hueso metacarpiano y el brazo distal alinear sobre la línea media dorsal de la falange proximal. Chequeo muscular abducción del pulgar. En grado 5, el paciente soporta una resistencia máxima. En grado 4, el paciente soporta una resistencia mínima. En grado 3 y 2, el paciente realiza el movimiento por sí solo o con ayuda del fisioterapeuta. En grado 1 se puede llegar a palpar o a visualizar una contracción muscular, mientras que en grado 0 no hay contracción muscular alguna.
Goniometría de aducción del pulgar. No hay un parámetro que mida la frecuencia, ya que el movimiento retorna a la aducción máxima hasta la posición inicial 0, pero se puede llegar a medir con los mismos parámetros de la abducción. Chequeo de aducción del pulgar. En grado 5, este soporta una resistencia máxima. En grado 4, este soporta una resistencia mínima. En grado 3 y 2, el movimiento lo puede realizar solo o con ayuda del fisioterapeuta. Mientras que en grado 1 se llega a sentir una contracción palpable o visible. Y en grado 0 no hay ni alguna contracción, la cual se pueda ver o sentir. Miembro inferior. Goniometría, flexión de cadera. El rango articular AAOS 120 A más 100. El fulcro en la cara externa de la articulación. El brazo proximal, línea media externa de la pelvis. Y el brazo distal en la línea media externa del fémur. Referencia epicóndilo lateral. Chequeo muscular, flexión de la cadera. En grado 5, el muslo se separa de la camilla y el paciente soporta una resistencia máxima. En grado 4, el paciente mantiene la flexión de la cadera contra una resistencia moderada y puede haber cierta cesión de la posición final. En grado 3, el paciente completa toda la amplitud del movimiento de la prueba y mantiene la posición sin alguna resistencia. En grado 2, el paciente completa toda la amplitud de movimiento en posición de cúbito lateral a favor de la gravedad. Y en grado 1, una contracción palpable sin movimiento visible. Mientras que grado 0, sin contracción muscular palpable. Goniometría, extensión de cadera. El rango articular es de AAOS 20 a AMA 30. El fulcro en la cara externa de la articulación, el brazo proximal, línea media externa de la pelvis y el brazo distal en la línea media externa del fémur. Referencia epicóndilo lateral. Chequeo muscular, extensión de la cadera. En grado 5, el paciente completa toda la amplitud de movimiento disponible y mantiene la posición de la prueba contra una resistencia máxima. En palanca larga. En grado 4, el paciente completa toda la amplitud de movimiento disponible con una resistencia intensa o moderada, que es en una palanca corta. En grado 3, el paciente completa toda la amplitud de movimiento y mantiene la posición sin resistencia alguna. En grado 2, el paciente completa toda la amplitud de movimiento de extensión en posición de cúbito lateral, ya que es a favor de la gravedad. En grado 1, contracción palpable de los isquiotibiales o glúteo mayor, pero sin movimiento articular visible. Y la contracción del glúteo mayor estrecha el pliegue del glúteo. Y en grado 0, sin contracción palpable. Gonio, abducción de cadera. Rango articular AAOS 45, AMA 40. Fulcro sobre el ellas de la extremidad que se mide. Brazo proximal, línea imaginaria horizontal del ellas opuesta. Y el brazo distal, línea media anterior del fémur.
Chequeo abducción de cadera. En grado 5 el paciente completa toda la amplitud de movimiento y mantiene la posición final contra una resistencia máxima. En grado 4 el paciente completa la amplitud de movimiento contra una resistencia intensa o moderada contra la resistencia aplicada en la rodilla. En grado 3 el paciente completa toda la amplitud del movimiento y mantiene la posición final sin resistencia alguna. En grado 2, el paciente completa toda la amplitud de movimiento en decúbito supino sin resistencia y con una fricción de mínima o nula, ya que es a favor de la gravedad. En grado 1, contracción palpable del glúteo medio pero sin movimiento de la parte. Y en grado 0, sin contracción palpable. Geometría ADD de la cadera. Rango AAOS 30, AMA 20. Fulcro sobre leyes de la extremidad que se mide. Brazo proximal, línea imaginaria horizontal de leyes opuesta. Y brazo distal, línea media anterior del fémur. Chequeo aducción de cadera. Grado 5. El paciente completa toda la amplitud de movimiento y mantiene la posición final con una resistencia máxima. El grado 4. El paciente completa toda la amplitud de movimiento pero solo contra una resistencia moderada. Grado 3. El paciente completa toda la amplitud de movimiento sin ninguna resistencia. En grado 2. El paciente abduce la extremidad inferior a lo largo de toda la amplitud de movimiento a favor de la gravedad. Y grado 1. Contracción palpable sin movimiento de la extremidad inferior. Mientras que en grado 0 sin alguna contracción palpable. Conio rotación externa de la cadera AAOS 45, AMA 50. Fulcro sobre la cara anterior de la rótula, brazo proximal perpendicular al suelo, brazo distal, línea media anterior de la pierna, referencia cresta tibial. Chequeo rotación externa de cadera. Grado 5, el paciente mantiene el final de la amplitud del movimiento contra una resistencia máxima. En grado 4, el paciente mantiene el final de la amplitud de movimiento contra una resistencia moderada. En grado 3, el paciente mantiene la posición final pero no soporta resistencia. En grado 2, el paciente completa la amplitud de movimiento de rotación externa a favor de la gravedad. En grado 1, el paciente se puede palpar la contracción muscular de este, pero no hay un movimiento exacto. Y en grado 0 no hay contracción. Goniometría de rotación interna de cadera. AAOS 45, AMA 40, el fulcro sobre la cara anterior de la rótula, el brazo proximal perpendicular al suelo y el brazo distal, línea media anterior de la pierna, referencia cresta tibial. Chequeo muscular, rotación interna de cadera. En grado 5, el paciente mantiene la posición final contra una resistencia máxima. En grado 4, el paciente mantiene la posición final contra una resistencia moderada.
En grado 3 el paciente mantiene la posición final pero sin resistencia. En grado 2 el paciente completa la amplitud de movimiento cuando la cadera en rotación interna sobrepasa la línea media. Esto a favor de la gravedad. En grado 1 existe una contracción palpable y en grado 0 sin actividad contráctil palpable. Goniometría, flexión de rodilla. El rango articular AAOS 130-140, AMA 110. El fulcro sobre el epicóndilo lateral del fémur, el brazo proximal línea media lateral del fémur y el brazo distal línea media lateral del peroné. Chequeo muscular, flexión de rodilla. En grado 5 el paciente llega a soportar una resistencia máxima. En grado 4 el paciente mantiene la posición final con una resistencia moderada. En grado 3, el paciente realiza el movimiento por sí solo, con la amplitud completa. En grado 2, el paciente completa la amplitud de movimiento a favor de la gravedad en decúbito lateral. En grado 1, se puede llegar a palpar la contracción muscular. Mientras que en grado 0 no hay alguna contracción palpable o visible. Goniometría, extensión de rodilla. El rango articular AAOS y AMA es de 0. El fulcro sobre el epicóndilo lateral del fémur, el brazo proximal línea media lateral del fémur y el brazo distal línea media lateral del peroné. Chequeo muscular, extensión de rodilla. En grado 5 el paciente mantiene la posición final contra una resistencia máxima. En grado 4 el paciente mantiene la posición final con una resistencia moderada. En grado 3 el paciente completa la amplitud de movimiento disponible y mantiene la posición sin resistencia. En grado 2 el paciente completa la amplitud de movimiento disponible en decúbito lateral a favor de la gravedad. En grado 1 puede palparse la actividad contráctil del músculo, mientras que en grado 0 sin actividad contráctil palpable. Goniometría, flexión plantar. Rango articular AAOS 50, AMA 40, el fulcro sobre la cara lateral del malleolo lateral, el brazo proximal línea media lateral del peroné y el brazo distal paralela con la cara lateral del metatarsiano. Chequeo muscular, flexión plantar. En grado 5 el paciente completa con éxito un mínimo de 25 elevaciones de talón. En el video realizamos 6. En grado 4 se asigna un grado 4 cuando el paciente completa entre 2 y 24 elevaciones. En este caso se asignaron 3. Con el intervalo de 2 segundos entre cada elevación. En grado 3, el paciente completa de manera correcta una elevación de talón, sosteniéndose mínimo 2 segundos. En grado 2, el paciente completa la amplitud de movimiento de flexión plantar contra resistencia, o sea, en decúbito supino a favor de la gravedad. Y en grado 1, el tendón refleja cierta actividad contráctil en el músculo, lo cual podemos llegar a palpar y sentir. Y en grado 0, sin contracción palpable.
Goniometría, flexión dorsal, el rango articular es AOS 20, AMA 20, el fulcro sobre la cara lateral del malleolo lateral, el brazo proximal línea media lateral del peroné y el brazo distal paralela con la cara lateral del metatarsiano. Chequeo muscular, flexión dorsal, en grado 5 el paciente completa toda la amplitud de movimiento y la mantiene contra la resistencia máxima. En grado 4 el paciente completa la amplitud de movimiento disponible contra una resistencia intensa o moderada. En grado 3 el paciente completa la amplitud de movimiento disponible y mantiene la posición final sin resistencia. En grado 2 el paciente consigue solo una amplitud de movimiento parcial, la cual la podemos llegar a observar en decúbito prono. En grado 1 el terapeuta detecta cierta actividad contráctil en el músculo, la cual llegamos a palpar. Y en grado 0, sin contracción palpable alguna. Goniometría e inversión del tobillo, el rango articular AAOS es 35, AMA 30, el fulcro sobre la cara anterior del tobillo a medio camino, entre los malleolos, brazo proximal, línea media anterior de la pierna y el brazo distal, línea media anterior del segundo metatarsiano. Chequeo muscular, inversión de tobillo, en grado 5 el paciente completa toda la amplitud de movimiento y la mantiene contra una resistencia máxima. En grado 4 el paciente completa la amplitud de movimiento disponible contra una resistencia moderada. En grado 3, el paciente es capaz de invertir el pie a lo largo de toda la amplitud de movimiento sin resistencia. En grado 2, el paciente solo lo consigue con ayuda o parcialmente. En grado 1, el tendón tibial es el que podemos llegar a palpar o se contrae, y en grado 0, sin contracción palpable. Goniometría de versión AAOS 15, AMA 30, fulcro sobre la cara anterior del tobillo en medio entre los dos malleolos, brazo proximal, línea media anterior de la pierna y brazo distal, línea media anterior del segundo metatarsiano. Chequeo muscular de versión de tobillo. En grado 5 el paciente completa toda la amplitud de movimiento y mantiene la posición contra una resistencia máxima. En grado 4 el paciente completa la amplitud de movimiento disponible contra una resistencia moderada. En grado 3 el paciente completa la amplitud de movimiento disponible pero no soporta resistencia. En grado 2 el paciente solo consigue una amplitud de movimiento parcial y puede llegar a ser asistido por el fisioterapeuta. En grado 1 la palpación detecta actividad contráctil y en grado 0 no hay actividad. Goniometría, flexión MTF, primer artejo. AAOS 45, AMA 30, fulcro sobre la cara dorsal media de la articulación MTF, brazo proximal, línea media dorsal del metatarsiano y brazo distal, línea media dorsal del falange proximal. Chequeo, flexión MTF, primer artejo. Grado 5, el paciente completa la amplitud de movimiento con una resistencia intensa. Grado 4, el paciente completa la amplitud de movimiento disponible y soporta una resistencia moderada. Grado 3, el paciente completa la amplitud de movimiento disponible de flexión MTF. Y en grado 2, el paciente consigue una amplitud de movimiento parcial en el cual lo podemos llegar a asistir. En grado 1, el terapeuta puede notar actividad contráctil, pero no movimiento del dedo. En grado 0, sin actividad contráctil alguna. Goniometría, flexión, primer artejo, IF. AAOS 90, AMA 30, fulcro sobre la cara dorsal de la articulación IF, brazo proximal, línea media dorsal de la falange proximal y brazo distal, línea media dorsal de la falange distal. Chequeo muscular, flexión IF, primer artejo. Grado 5 y 4, el paciente completa la amplitud de movimiento de los dedos menores y después del dedo resiste una resistencia mínima en las dos pruebas. En grado 3 y 2, el paciente completa la amplitud de movimiento sin resistencia o solo una amplitud de movimiento parcial, ya es en grado 2 y lo podemos llegar a asistir. En grado 1, actividad contráctil palpable mínima o nula, y en 0 pues no hay actividad contráctil alguna.
Gonio, extensión MTF, primer artejo, AAOS 70, AMA 50, fulcro sobre la cara dorsal de la articulación MTF, brazo proximal, línea media dorsal del metatarsiano, brazo distal, línea media dorsal de la falange proximal. Chequeo muscular, extensión MTF y F, primer artejo, grado 5 y 4, el paciente puede extender los dedos del pie contra una resistencia variable. Grado 3 y 2, el paciente convierte la amplitud de movimiento sin resistencia en grado 3 o solo una amplitud de movimiento parcial en grado 2, donde se le puede llegar a asistir. En grado 1 y 0, los tendones del extensor largo de los dedos del pie pueden verse o palparse. Y en grado 0, pues no hay alguna actividad contráctil la cual podamos sentir o ver. Cabeza y tronco. Goniometría, flexión cervical. Su rango articular es de 35 a 45. El eje se coloca sobre el conducto auditivo, el brazo fijo alineado con la línea media vertical de la cabeza y el brazo móvil reparo la nariz. Cinta métrica, flexión cervical. El inicio de la cinta la colocamos en el mentón y la finalización en la escotadura del esternón. Chequeo muscular, flexión cervical. En grado 5 el paciente consigue toda la amplitud de movimientos disponible contra una resistencia moderada con dedos. En grado 4 el paciente logra la amplitud de movimiento disponible contra una resistencia ligera con los dedos. En grado 3 el paciente logra el movimiento por sí solo. En grado 2 el paciente consigue una amplitud de movimiento parcial. El músculo esternocleidomastoideo derecho produce el giro a la izquierda y viceversa, justo como vamos a ver en el momento. Es una flexión mínima. En grado 1 no existe movimiento, pero puede detectarse actividad contráctil en uno o ambos de los músculos. Y en grado 0 no se detecta movimiento ni actividad contráctil. Goniometría, extensión cervical. Su rango es de 35 a 45. El eje colocado sobre el conducto auditivo externo, el brazo fijo alineado con la línea media vertical de la cabeza. Como reparo el vértex, brazo móvil toma como reparo las fosas nasales. Cinta métrica, extensión cervical. Colocamos el inicio en el mentón y finaliza en la escotadura del tórax. Chequeo muscular, extensión cervical. En grado 5 el paciente consigue toda la amplitud de movimiento y la mantiene contra la resistencia máxima que se le colocará detrás de la cabeza. En grado 4 el paciente consigue toda la amplitud de movimiento contra una resistencia moderada. En grado 3 el paciente consigue toda la amplitud de movimiento pero sin resistencia. En grado 2 el paciente consigue una escasa amplitud de movimiento en decúbito supino ya que es pegado a la camilla con ayuda de la gravedad. En grado 1 se palpa actividad contráctil de los extensores cervicales y en grado 0 sin actividad muscular palpable. Goniometría, inclinación cervical. El rango es de 45 en AAOS y AO. El eje se coloca sobre la apófisis espinosa C7 y el brazo fijo alineado con la línea media vertical formada por las apófisis espinosas y el brazo móvil alineado con la línea media de la cabeza. Cinta métrica, inclinación cervical. Los puntos de apoyo es detrás de la oreja y en el acromion del brazo. Goniometría, rotación cervical. El rango articular es de 60, 80 o 60.
El eje se coloca sobre el vértex, brazo fijo alineado con la línea biacromial y el brazo móvil alineado con la punta de la nariz. Cinta métrica, rotación cervical, el punto de inicio es el mentón y el punto final es en el acromion. Cinta métrica, flexión dorsolumbar. Aquí se toma la medida de la espalda de la C7 a la S1. Luego se le pide al paciente que realice el movimiento y se vuelve a tomar las medidas para luego, con estas dos medidas se hace una resta y es el rango articular que tiene. Chequeo muscular, flexión dorsolumbar. En grado 5 el paciente consigue toda la amplitud de movimiento hasta que los ángulos inferiores de las escápulas se levanten de la camilla, con los brazos detrás de la cabeza. En grado 4 el paciente consigue toda la amplitud de movimiento y levanta el tronco hasta que las escápulas están separadas de la camilla, con los brazos cruzados en la parte de enfrente. La resistencia de las extremidades superiores disminuye cuando se mantiene en posición cruzada, que es los brazos cruzados. En grado 3 el paciente consigue toda la amplitud de movimiento y levanta el tronco hasta que los ángulos inferiores de las escápulas estén separados de la camilla. Este puede llegar a ser con un impulso. En grado 2 este hace un movimiento no completo. En grado 1 se puede llegar a palpar justo en el abdomen una contracción muscular y en grado 0 sin alguna contracción alguna. Cinta métrica, extensión dorsolumbar. Aquí se toma igualmente la medida de la C7 a la S1 para luego pedirle que haga el movimiento de extensión donde se vuelve a medir y con estas dos medidas se hace una resta para saber cuál es el rango articular que tiene la paciente. Normalmente en la extensión es una medida menos que su medida normal cuando está parada recta. Chequeo muscular, extensión dorsolumbar. En grado 5 el terapeuta distingue entre los músculos con grado 5 o 4 según la naturaleza de resistencia opuesta, pues en grado 5 resiste el modo de tope y en grado 4 cede ligeramente por una cualidad elástica en el punto final. En grado 4 se le aplica una resistencia abajo de los glúteos para que éste lo pueda realizar. En grado 3 este lo puede realizar de manera sola. Y en grado 3 se puede pedir al paciente que resista la posición durante 2 segundos. En grado 2 el paciente lo hace no completamente, se levanta ligeramente, es más una extensión cervical. Y en grado 1 se puede palpar el músculo, una contracción leve, y en grado 0 ninguna contracción. Goniometría, inclinación lateral dorsolumbar. El rango es de 0 a 35 o 30 a 40. El eje colocado sobre la apófisis espinosa S1. El brazo fijo alineado con la línea media vertical formada por la apófisis espinosas sacras. Y el brazo móvil alineado con la línea media vertical formada por las apófisis espinosas. Cinta métrica, inclinación lateral dorsolumbar. Aquí se toma la medida desde el acromion hasta el dedo medio de la mano. Luego al paciente se le pide que haga la inclinación y desde la primera medida que se tomó se puede volver a tomar lo que se suma de la medida, ya que esta es una expansión del movimiento. Goniometría, rotación dorsolumbar. El rango es de 0 a 45. El eje colocado sobre el vértex, el brazo fijo alineado con la línea que une ambas espinas ilíacas y el brazo móvil alineado con la línea biacromial.
Elevación de la pelvis. El cuadro lumbar levanta la pelvis del mismo lado que cuando la columna vertebral está fija. Esto nos ayudará a examinar si un paciente puede llegar a realizar bien la marcha. Conviene recordar que el cuadro lumbar tiene otras funciones además de levantar la cadera, como mantener la postura erguida, aunque estas funciones son menos conocidas. Resistencia lateral del tronco. Los músculos cuadrado lumbar, transverso y oblicuos activan sin generar fuerza de compresión elevadas en la columna lumbar. A pesar de la alta fiabilidad de la prueba en puente lateral, pueden observarse cambios considerables en los tiempos de aguante para valorar con seguridad una modificación real de la fuerza. Gracias por su atención. Agradecimiento especial para Jocelyn Garrido.